comenzar, vamos a recordar lo que hemos hecho en la última clase. Hemos estado hablando de lo siguiente. Con relación a la importancia de una cuenca, ¿no? Hemos dicho que es muy importante en términos de los recursos hídricos que tendríamos para explotar, ¿no es cierto? O para aprovechar. También la otra importancia está en términos de la cantidad de agua que se llegaría a generar, que nos podría producir problemas, ¿no es cierto?, de inundación, de las cuales tenemos que protegernos, ¿no? Eso habíamos indicado. Luego hemos hablado de la geomorfología de una cuenca hidrográfica, que es uno de los factores principales, ¿no es cierto?, para la respuesta hidrológica, ¿no? Habíamos visto lo siguiente, que los factores claves que inciden son lo siguiente: el área, la forma, la pendiente, la elevación media, las características de su red de drenaje y las características de su cauce principal, ¿no? Uno, en cuanto al área o magnitud de la cuenca, ¿no? Habíamos hablado si tratamos con cuencas grandes en kilómetros cuadrados, si son pequeñas en hectáreas, ¿no? Lo mismo que lo que es el caudal, ¿no? En metros cúbicos segundo y litros segundo para áreas pequeñas, ¿no? Bien, ¿qué más? Bien, trabajamos en hectáreas, habíamos recordado que un kilómetro cuadrado tiene 100 hectáreas, ¿no? Bien, ¿qué más? Luego hemos mencionado lo siguiente: ciertamente que hay una correlación de mayor caudal con relación a que el área sea mucho más, ¿no? Luego hemos visto la forma de la cuenca. Habíamos visto que si la cuenca es así de forma alargada, ¿no? Cómo incide, ¿no?, en términos de esta respuesta hidrológica. Habíamos visto que se produce, ¿no?, aquí en este sector, un achatamiento, como estamos viendo, ¿no? En algunos sectores, ¿no?, cuando se está cerca de la época de lluvias, ¿no?, que se hace el dragado correspondiente, justamente para tener esta área que nos va a permitir esa amortiguación, ¿no? También habíamos hablado de la experiencia en Japón, ¿no?, que se construyen estas piscinas subterráneas, ¿no?, que ayudan a aquello. Bien, habíamos mencionado que lo mejor es realizar el manejo integral de cuencas, ¿no?, para evitar las inundaciones, que se trataba de trabajos, ¿no?, que se tenían que hacer aguas arriba, ¿no? Bien, también aquí el efecto de lo que corresponde a la forma, ¿no? Ahora vamos a hablar de otro parámetro muy importante que incide en la respuesta hidrológica de una cuenca y que se llama la curva hipométrica de una cuenca. Bien, ¿de qué trata aquello? Lo siguiente. Es la curva que, puesta en coordenadas rectangulares, representa la relación entre la altitud y la superficie de la cuenca que queda encima de esa altitud, ¿no? Si lo vemos en términos de este ejemplo, tenemos ahí nuestra cuenca, este es el punto de salida, y ahí lo tenemos a nuestra cuenca, ¿no? Vamos a suponer, en términos de ejemplo, que tenemos estas curvas de nivel, 1, 2, 3, ¿no? Todas estas curvas de nivel, ¿no? Si estaríamos tomando este punto, ¿no?, que representa el 1, entonces estaríamos tomando todo el área de la cuenca, ¿no? Entonces nos dice que es una correlación que existe entre la altitud y la superficie, ¿no?, que se encuentra por encima, ¿no? Aquí tenemos la altura versus el área, ¿no? Entonces observamos lo siguiente. Justamente observamos que en términos de la altura hay una relación inversamente proporcional, ¿no? A mayor altura, ¿no es cierto?, a mayor altura, entonces vamos a ver que hay un menor área que esté por encima, ¿no? En cambio, si la altura
¿no? Fuera lo más bajo, ¿no es cierto? Entonces tendríamos todo el área que estaría por encima, ¿no? Entonces, si la altura es más baja, ¿no? Vamos a tener todo el área. Si consideramos esta relación, ¿no? De A sobre A, o sea, en términos de porcentaje, vamos a ver que para esa altura que va a tender a cero, vamos a tener un mayor área, ¿no? Bueno, lo vamos a ver a detalle con el ejemplo, ¿ya? Entonces recordemos que es una relación entre la altitud versus la superficie que está encima de esa altitud, ¿no? Lo vamos a comprender mucho más a través de este ejemplo, ¿ya? Veamos lo siguiente. Inicialmente vamos a partir de que vamos a conocer las elevaciones, ¿no? Entonces vamos aquí del 2030 al 2100, de 2100 al 2200. Vamos a suponer ahí nuestra cuenquita, ¿no? Si tenemos aquí 2030, que es la cota más baja, entonces va a representar que eso sería la salida de nuestra cuenca, ¿no? La cota 2030, ¿no? Luego tenemos 2100, entonces por aquí la curva de nivel que va a corresponder a 2100, ¿no? Entonces, si observamos en este punto, tenemos el valor de 4,75, vale decir, desde el punto de salida de la cuenca hasta la curva de nivel 2100, entonces tenemos un área, ¿no? Un área de 4,75 kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces, por aquí, la siguiente, una cota de 2200, entonces vamos a tener un cierto área que va a corresponder a 18,75 kilómetros cuadrados, ¿no? Y así sucesivamente hasta este punto que estamos viendo, ¿no? Entonces aquí 2800 y vamos a ver hasta 2860 que se encontraría este área de 0,10, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo lo determinamos? Aquí ya lo vemos en cuestión de números, ¿no? Pero ¿cómo lo determinamos? Pues lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Utilizando los sistemas de información geográfica, ¿no? Gracias a esta herramienta, entonces nosotros, dadas unas curvas de nivel, podríamos determinar el área correspondiente entre dos curvas de niveles, ¿no es cierto? Entonces vamos a suponer que eso ya lo hemos determinado, ¿no? Entonces los pasos que tendríamos que seguir es lo siguiente. Una vez que hemos determinado los áreas que se encuentren entre dos curvas de niveles, ¿no? Entonces tenemos que encontrar el área acumulada, ¿no? Vale decir 0,10, tomamos el mismo valor. Para el que sigue, entonces va a ser este valor anterior, 0,10, más este valor actual, ¿no? Más 0,50. Y eso justamente nos da 0,60, ¿no? Para el que sigue, entonces el valor anterior, 0,60, más este nuevo valor, que va a ser 2,10, ¿no? Y eso nos va a dar 2,70. Y así sucesivamente, ¿no? Vamos acumulando todas las áreas correspondientes, hasta que en la última fila encontramos este valor de 81. ¿Qué significa este valor? Pues representa, ¿no? Todo lo acumulado de las áreas, ¿no? Todo el área, lo que en realidad significa el área total de nuestra cuenca, ¿no? Representaría el área total de la cuenca, ¿no? Que en este caso el área tendría 81 kilómetros cuadrados, ¿no? Bien, entonces una vez que hemos procedido con lo que corresponde a encontrar el área acumulada en esta última columna, entonces ahora nos toca graficar, ¿ya? Entonces para poder elaborar nuestra curva ipsométrica. ¿Cómo realizamos esa gráfica? De la siguiente manera, ¿ya? No olvidemos el concepto, ¿no? Habíamos dicho que significa la relación que existe entre la altura y el área que esté por encima, ¿no? De esa cota en consideración. Entonces, en este caso, ya hemos visto que este es el punto más alto, es decir, el punto más bajo, 2030, que es la salida de nuestra cuenca, ¿verdad? Entonces, al 2030 le correspondería, ¿no? Este área, ¿no? O sea, los 81 kilómetros cuadrados
O sea, vale decir todo el área que estaría por encima de esta cota de 2030, ¿no? Por tanto, nuestro primer punto, lo vamos a poner así, el 1, que está aquí, ¿ya? Este punto 1, entonces va a tener coordenadas en X, ¿ya? Va a representar el total de kilómetros cuadrados, vale decir 81, ¿no? Y en Y va a representar, ¿no? Va a representar la cota que está por encima, ¿no? O sea, el área que estaría por encima de esta cota, que sería 2030, ¿no? Eso sería este punto 1, ¿ya? Por favor, este aspecto es muy importante. Alguna vez en los exámenes he visto este error. En vez de graficar 81 versus 2030, he visto graficar 81 versus 2100, ¿ya? De antemano, esa respuesta está mal, ¿ya? Entonces recalco, por favor, por la importancia, ¿ya? Entonces aquí es muy importante el concepto de lo que estamos dando, ¿no? Estamos diciendo que es la relación entre la altitud y la superficie que está encima de esa altitud, ¿verdad? No está por encima de la cota 2100, ¿no? 81. Entonces estaría erróneo graficar, ¿no? Para 81 versus 2100, ¿verdad? Realmente no estaría cumpliéndose el concepto, ¿ya? Entonces tendría que ser 81 versus 2030, ¿de acuerdo? Muy bien, para el siguiente punto, para lo que corresponde al punto 2, ¿no? Al punto 2, entonces ya le corresponde 76,25, ¿no? O sea, el área le correspondería 76,25. Ahora, ¿a qué cota le corresponde esto? 76,25. Le correspondería a la cota de 2100, ¿no? O sea, 76,25 kilómetros cuadrados están por encima de la cota 2100, ¿no? Entonces, nuestro segundo punto sería eso, ¿no? Que tendría coordenada en X, hemos dicho, 76,25, ¿no? Versus en Y, hemos dicho la cota 2100, ¿no? 2100. Entonces le correspondería a esta cota. ¿Está bien? Y el tercer punto llegaría a ser 57,5, que está por aquí, versus 2200, ¿no? Que le corresponde a esta otra cota. Eso es nuestro tercer punto, ¿no? Y así sucesivamente el cuarto, el quinto, el sexto, séptimo, octavo y noveno punto, ¿no? Entonces hasta aquí tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y los 9 puntos, ¿no? Que hemos mencionado. Por tanto, la curva ipsométrica va a ser entonces la unión de estos puntos que acabamos de encontrar, ¿no? Entonces, para nosotros, esta es la curva ipsométrica que nos estaba interesando encontrar, ¿ya? Entonces, de esa forma, encontramos nuestra curva ipsométrica. Hasta ahí, por favor, ¿alguna pregunta, alguna consulta, algo que no esté claro? Está súper claro, ¿verdad? Sí, eso claro. Sí, ya. De maravilla. Muy bien, entonces de esa forma encontramos la curva ipsométrica, ya como estamos viendo. Bueno, y la pregunta, ¿y para qué nos sirve la curva ipsométrica? ¿No? Entonces el uso que le correspondería a esta curva es la siguiente. La curva que obtendríamos podría ser de estas tres formas. Puede ser la línea roja, podría ser esta línea azul, o bien podría ser esta color verde, ¿ya? Podría ser cualquiera de estas tres que nos podría dar, ¿ya? Si nos diese una curva más o menos de esta forma, como la que estamos viendo, la curva 1 o la curva roja, entonces representa lo siguiente. Significa que
río o esta cuenca, ¿no? Se encuentra una etapa de desequilibrio. Vale decir que es una cuenca geológicamente joven, ¿ya? Si es joven, una cuenca joven, entonces representa una cuenca con gran potencial erosivo. O sea, representa una cuenca de montaña, ¿ya? Entonces, generalmente estas cuencas son las cuencas que se encuentran en las partes altas, ¿no? Son cuencas geológicamente jóvenes, ¿no? Bien, si nos dice una gráfica como el 2, como estamos viendo, entonces decimos que se trata de una cuenca que estaría en etapa de equilibrio, o sea, una cuenca geológicamente madura, ¿no es cierto? Es de color azul. Una cuenca que está en equilibrio y es una cuenca de transición. ¿Está bien? En cambio, si nos dan una 3, como la que estamos viendo, es una cuenca erosionada, ¿verdad? Es una cuenca geológicamente vieja, ¿no? Cuenca sedimentaria. Estas cuencas pueden ser la cuenca de valle o planicie, ¿no? En las partes bajas, ¿no? Donde ya se ha dado la erosión, ¿ya? Entonces, de acuerdo a cómo nos dé la gráfica, podríamos saber a dónde corresponde, ¿no? Esta cuenca. Bueno, aquí también nos menciona, gracias a estos gráficos podemos ver, por ejemplo, que la cuenca 1, ¿no? La cuenca 1, al ser una cuenca que posee una mayor cantidad de área a mayor altura que las demás cuencas, ¿no? Es posible afirmar que posee un gran potencial erosivo, mientras que para la curva 3 es totalmente lo contrario, ¿no? Entonces, es peligrosa porque tenemos gran poder de erosión, ¿no? Entonces, eso nos da a conocer la curva isométrica, ¿no? ¿Sí? También podemos determinar la elevación media, ¿no? A ver a qué nos referimos con aquello. Si hemos dicho que representa la relación que existe entre la altitud y el área que está por encima, si de repente desearíamos saber, voy a graficar esto, ¿cuál sería aquella cota, no es cierto? Aquella cota donde el 50% del área de la cuenca, ¿no? El 50% esté por encima de esta cota y a su vez el 50% esté por debajo de esta cota. ¿Cuál sería esa cota? Pues entonces, si ya sabemos que el área de nuestra cuenca es 81 kilómetros cuadrados, entonces tendríamos que determinar la mitad de 81, que sería 40.5, ¿no? Entonces, si observamos, tenemos aquí y tendríamos aquí 40,5, ¿no? Entrando de esa forma. O en términos de porcentaje, esto está en porcentaje, ¿no? El 100% y aquí el 50%, la mitad, ingresamos hasta chocar con la curva respectiva, hacemos la proyección correspondiente, ¿no? Y de esa forma encontramos esa cota que estamos buscando, que en este caso nos estaría dando esa cota de 2.270 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces también podemos usar con ese sentido la curva isométrica. ¿Está bien? Bien, ¿alguna pregunta, por favor? Bien, continuemos. Lo siguiente, ahora vamos a ver otro factor importante, que es la pendiente de la cuenca, ¿ya? Es uno de los factores físicos que controla el tiempo del flujo sobre el terreno y tiene una influencia directa en la magnitud de las avenidas o crecidas. Indirectamente a través de la velocidad del flujo de agua, que influye en el tiempo de respuesta de la cuenca, ¿no? Tiene una importante pero compleja relación con la infiltración, el escurrimiento superficial, la humedad del suelo y la contribución del agua subterránea al flujo en los cauces, ¿no? Entonces, vamos a hacer esta comparación para comprender este concepto. Vamos a suponer dos tipos de cuencas, ¿no?
Vamos a suponer una cuenca con alta pendiente y una cuenca que no tenga mucha pendiente, ¿no? Si esta cuenca tendría, ¿no?, una alta pendiente como estamos observando, ¿no?, ¿cómo es que el agua se llegaría a mover aquí, en esta cuenca? Por supuesto, por este tema de la tremenda pendiente, ¿no?, que tendríamos, entonces, pues el agua se estaría moviendo con una velocidad altísima, ¿verdad? Ya se le considera este tipo de cuencas una torrentera, ¿no? Por la gran velocidad con la que se estaría moviendo, ¿no? Bien, y ciertamente en términos del tiempo de respuesta de esta cuenca es mucho más rápida, ¿no es cierto? Pues el agua se va a mover mucho más rápido, ¿no? Y hay un detalle, como el agua se está moviendo a gran velocidad, entonces esperaríamos que se dé una infiltración, ¿no es cierto? Aquí, ¿no? Una infiltración natural, pero bueno, como vemos que el agua se está moviendo a gran velocidad, entonces no le va a dar tiempo, ¿no?, a una infiltración. Entonces, por ende, ¿qué estaría pasando con el volumen de agua? También se estaría dando un incremento. Mire, cuán peligroso. Se da un incremento de la velocidad, se da un incremento del volumen de agua, por ende, miren la respuesta que puede darse aguas abajo. Peligrosísima, ¿verdad? ¿No? Tendríamos mucha agua y con una gran velocidad, ¿no? Entonces, ese aspecto es muy importante considerar cuando tenemos unas pendientes fuertes, como estamos viendo, ¿no? Pero por otra parte, si nuestra cuenca no tendría una pendiente tan fuerte, sería una pendiente suave, entonces va a pasar lo contrario, ¿no? Las velocidades bajas, ¿no? Y el volumen también va a disminuir, ¿no? Porque le va a dar oportunidad a tener esa infiltración natural, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos está indicando aquí. ¿Está bien? Ahora, en términos de lo que se refiere a la clasificación, ¿no?, de lo que son la pendiente de la cuenca. Entonces tenemos aquí unas pendientes, ¿no? 2, 5, 10. Ciertamente los geólogos lo utilizan bastante. Recuerdo que en algún momento en trabajo conjunto multidisciplinario con un ingeniero geólogo, pues usaba este término, ¿no? Para mí un poquito al principio, ¿qué significa escarpado? Entonces, cuando escuchemos este término, está relacionado a este tema de la pendiente, ¿ya? Muy escarpado, 50 escarpado, fuertemente accidentado medio, suave y plano, ¿ya? Entonces, de esa forma estarían clasificado la pendiente de la cuenca. ¿Sí? Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Muy bien, continuamos. Ahora vamos a pasar a lo que corresponde a este quinto parámetro que se refiere a las características de la red de drenaje, ¿ya? Una red de drenaje es el sistema de cauces por el que fluyen los escurrimientos superficiales, subsuperficiales y subterráneos, de manera temporal o permanente, ¿no? La importancia de la red de drenaje en la respuesta hidrológica de una cuenca se traduce en la formación y rapidez de drenado de los escurrimientos normales o extraordinarios. Veamos a qué se refiere eso. Inicialmente, cuando tomamos en cuenta el tipo de corriente. Esto es muy importante. Para ello vamos a ver tres tipos de corriente, ¿ya? Inicialmente los perennes, los intermitentes y las corrientes efímeras. Bien, en lo que se refiere al primero, que son las perennes, ¿no?, que lo tenemos aquí, entonces tenemos la siguiente característica. Todo va en términos de la ubicación del nivel freático, ¿ya? Si el nivel de aguas freáticas, bueno, en este caso de lo que son las corrientes perennes, siempre, ¿ya? El nivel freático, como lo estamos viendo, va a estar por encima, ¿no?, de este punto, ¿no?, del talweg del río.
Ahí tenemos, ¿no? Un corte, ¿no? De un cierto río, ¿no? Entonces, el nivel freático va a estar siempre por encima de este punto bajo, siempre, ¿no? ¿Qué implica eso? Como esto va a estar de forma permanente por encima, entonces vamos a tener siempre el aporte de agua subterránea, siempre, siempre, ¿no? Entonces, ¿qué le va a caracterizar a este tipo de corriente? Que va a llevar agua durante todo el año, ¿ya? Entonces conducen agua durante todo el año. Pues precisamente si no hay agua de lo que viene del aporte de escurrimiento superficial, entonces vamos a tener agua subterránea. A ver, ¿cómo va eso? Si nos enfocamos en el río Rocha, ¿no? A ver, visualicemos el río Rocha, sé que muchos hemos estado por allá, dándole una mirada. ¿Qué podemos decir del río Rocha? ¿Será un río perenne? Me dice. Sí, ¿verdad? Lleva agua durante todo el año. ¿O alguien ha tenido la oportunidad de verlo seco alguna vez al río Rocha? ¿Alguien ha visto seco al río Rocha que no tenga nada, que no esté escurriendo nada de agua? No, ¿verdad? Siempre los 365 días del año tiene agua, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿y cómo? ¿No es cierto? Nos podríamos cuestionar. Pero ahora que estamos llevando esta asignatura, nos damos cuenta que tiene y lleva agua, porque se trata que hay aportes de agua subterránea, ¿no es cierto? Aporte de agua subterránea, ¿no? Porque el nivel freático, como estamos viendo, está por encima, ¿no? En Cochabamba, ya sabemos, se hace unos cuantos metros de perforación, listo, ya uno encuentra, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos el nivel de agua freática casi superficial, ¿no? Como estamos viendo. Entonces, por ello es que hay el aporte de agua subterránea, ¿no? Entonces, perenne. Cuando nos referimos a esta palabra de perenne, entonces significa que se trata de ríos que llevan agua durante todo el año. ¿Está bien? Vamos al segundo, lo que corresponde a los intermitentes, ¿ya? ¿Cómo va lo de los intermitentes? En este caso del intermitente, ¿ya? Del intermitente tiene el nivel de aguas freáticas tanto abajo como también arriba. A ver, ¿cómo ves? Cuando es la época de lluvia, vale decir, a ver, la época de lluvia en nuestra ciudad es noviembre, diciembre, enero, febrero. Ahora vemos que hay lluvia hasta marzo, ¿no es cierto? Se siguen dándose, ¿no? Entonces, en esa época de lluvias, ¿ya? El nivel freático sube, se encuentra aquí, arriba, ¿no? Así como el perenne. Pero en la época de estiaje, vale decir, abril, mayo, junio hasta noviembre, el nivel freático ya va hasta abajo, ¿no? ¿Cómo se comportará este río? ¿Cómo será su comportamiento? Lo siguiente, ¿no? Justamente ese tipo de ríos, cuando es la época de lluvias, vale decir de noviembre a marzo, ¿no? Entonces vamos a tener agua. O sea, este río de noviembre a marzo lo vamos a encontrar siempre con agua, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos pues el aporte, ¿no? De lo que es el agua subterránea en la época de estiaje, porque el nivel freático está por encima, ¿verdad? ¿No? Entonces, en la época de lluvia va a tener agua. Pero en la época de estiaje, como el nivel freático está por debajo, entonces no tendríamos aporte de agua subterránea. Entonces lo vamos a encontrar desde abril hasta noviembre seco, seco a este tipo de río, ¿no? Entonces, eso es para nosotros la corriente intermitente, ¿no? O sea, como nos dice aquí, el concepto lleva agua durante la época de lluvias, no solo en la época de lluvias de cada año, ¿está bien? De esa forma se comporta ese tipo de corriente. Y finalmente, las efímeras, ¿ya? Las efímeras
su nivel freático siempre, ya sea época de lluvia o época de estiaje, su nivel freático va a estar por debajo, ¿no? Siempre. Entonces, ¿cómo se va a comportar este tipo de corriente? Conducen agua inmediatamente después de una tormenta, ¿no? Se da una lluvia, listo. Lo vamos a ver con agua al río, ¿no? Pasa la lluvia, listo, seco, ¿no? Solamente hay agua, ¿no? Una vez que se dé la tormenta, pasa la tormenta y listo, ya no hay agua, ¿no es cierto? A ver, ¿conocen algún río que tenga este comportamiento? Seguramente el río seco, ¿no? Ahí en Sacaba, ¿no? No, en Quillacollo es el río seco, ¿no? Entonces, lo que pasa es que solamente tenemos, ¿no? El aporte, ¿no? Lo que estaría escurriendo solo el aporte de agua superficial, lo que viene de la lluvia. Pero no hay nada de aporte de agua subterránea. ¿No? En las primeras. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más con respecto a las características de la red de drenaje? El orden de corriente. El orden de corriente. Nos estaremos preguntando qué significa el orden de corriente. ¿Ya? Y aquí está el concepto, ¿no? El orden de corriente es una clasificación que refleja el grado de ramificación. ¿Ya? Refleja el grado de ramificación. Un mayor orden, entonces, está más ramificado. Ya lo vamos a ver a través de un ejercicio para comprender. Horton clasificó el orden de corrientes asignando el orden 1 a las más pequeñas. Ya a las más pequeñas les da el valor 1. Entonces, si decimos de orden 1, entonces no tiene mucha ramificación, ¿no? O sea, las que no están ramificadas. A ver, ¿a qué se refiere ramificación? Entonces, si fuera 1, pues de repente, pues ahí y listo, se terminó la historia, ¿no? Ya, algo más por aquí, ¿no? Si fuera versus una que esté más ramificada, entonces podríamos tener de repente una cosa así, ¿no? Con más ramificaciones. A eso nos estamos refiriendo, ¿no? Que tenga por ahí unas ramificaciones así tremendas, ¿no? Entonces a eso nos referimos con el grado de ramificación que se tendría. ¿Está bien? Muy bien. ¿Cómo es que encontramos el orden, ¿no? de una corriente en base a Horton? Lo siguiente, nos dice la metodología que tenemos que seguir de la siguiente manera. Se define asignando un orden igual a 1 a las fuentes, ¿ya? Cuando dos corrientes de orden igual, ¿no? se juntan, al canal resultante se le asigna el orden, ¿ya? Más 1, ¿ya? Cuando los dos son del mismo orden, ¿no? En cambio, cuando dos corrientes de diferente, aquí la palabra diferente, orden se juntan, el canal aguas abajo conserva, ¿ya? Conserva el mayor de los dos órdenes. Conserva la equivalencia topológica ante el cuerpo. A ver, vamos a ver, ¿a qué nos referimos? Entonces nos dice a las fuentes, ¿no? A las fuentes les damos el valor 1. Ya lo vamos a ver a través de este ejemplo, ya para comprender. Entonces le damos el valor 1, 1 a las fuentes, ¿no? Empezamos de aguas arriba, esto es parte de nuestra cuenquita, ¿no? Ahí tenemos nuestra cuenca y ahí está su red de drenaje, ¿no? Entonces, a las fuentes, vale decir, a los inicios, directamente les damos el valor 1. 1, 1, 1, 1, 1 y 1, ¿verdad? Bien, ahora nos dice que cuando se juntan del mismo orden, hay que incrementar en una unidad, ¿no? Pero en cambio, si son de diferente orden, se conserva el mayor, ¿no? Aquí, observemos lo siguiente. Estos dos se están juntando aquí, ¿verdad? 1 y 1. Observamos que son ambos del mismo orden, ¿no es cierto? 1 y 1. Entonces, cuando son del mismo orden, dice que
el tramo a continuación se integra una unidad. Es decir, 1, 1, entonces esto que viene a continuación se incrementa en una unidad, ¿no? Aquí también tenemos lo mismo, 1 y 1, ¿no? Ambos confluyen, entonces el tramo a continuación se incrementa en una unidad, 2. Aquí lo propio, 1 y 1, entonces esto se convierte en 2, ¿no? Bien, hasta llegamos. Ahora, vamos a continuar con el que sigue. Aquí observamos, ¿no? Aquí se están juntando dos tramos. Esta que tiene orden 2 y este orden 1. Si son de diferentes orden, que nos dice si son de diferente, se conserva el mayor. Vale decir, el que sigue va a tener el valor 2, ¿no? Aquí 1 y 2, ¿no? Se están juntando aquí, entonces como son diferentes, entonces conservamos el mayor. ¿Está bien? Bien, proseguimos con lo que sigue, entonces lo voy a hacer otro color para comprenderlo, ¿no? El que sigue se están juntando aquí tenemos el 2 y aquí tenemos el 2, ¿verdad? Como son del mismo orden, entonces el que sigue se incrementa en una unidad, ¿no? 3. A ver, ¿qué más? Creo que eso es, ¿no? Ahora, vamos a lo que sigue. El 1 y el 3 son de diferente orden, entonces conserva el mayor. Va a decir 3. Aquí, viendo esto, 3 y 2 son diferentes, se conserva el mayor, ¿no? Ahora, para este último tramo, tenemos la confluencia del 1 y el 3. Como son diferentes, se conserva el mayor, 3, ¿no? Entonces estamos llegando en el último tramo con el valor de 3. Por tanto, el orden, ¿ya? De cociente, en nuestro caso, es 3, por la metodología de Horton, ¿ya? Entonces, el orden de ramificación de nuestra cuenca es del grado 3. ¿Está bien? Bien. Entonces, si estaría yo comparando con una cuenca que nos digan que el orden de corriente es 5, entonces ya podemos visualizar que su grado de ramificación, ¿no es cierto?, es mayor como estamos viendo, ¿no? ¿Y para qué? ¿En qué incide aquello? Pues ya observamos que si el orden es mayor, el tiempo de respuesta aquí es mucho más inmediata, ¿verdad? El agua sale mucho más rápido. En cambio, si tenemos un mayor grado de ramificación, el agua va a tomar su tiempo en salir, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde tomamos en cuenta lo que se refiere el orden de corriente. ¿Está bien? Entonces, de esa forma obtenemos el orden de corriente mediante esta metodología. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda, por favor? ¿Algo que no se haya entendido? Con mucho gusto, estamos. Ingeniero, no sé si puede volver a explicar lo que obtuvo el 2 y el 3. El del 1 he entendido, pero el 2 y el 3 no lo he entendido, el orden de ramificación. Ya, excelente. Con mucho gusto. Vamos a volverlo a hacer ya para que se comprenda mejor. Un segundito, por favor. Vamos a borrarlo de esta manera. Bien. Hasta ahí está claro, ¿no? Un segundito, vamos a usar pluma. Bien.
tiene que estar para nosotros claro lo siguiente. A ver, vamos a cambiar de color. Cuando son iguales, y aquí mejor vamos a poner en resumen. Cuando son iguales, entonces hemos dicho, se incrementa más 1, ¿no? Cuando son diferentes, ¿no? Entonces se conserva el mayor, ¿no? No hay incremento, solo se conserva el mayor. ¿Está bien? Eso es lo que hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Entonces aquí vemos que 1 y 1, entonces como son iguales, tanto el 1, entonces se incrementa en una unidad, ¿no? Entonces lo que viene abajo toma el valor de 2. ¿Está bien? Aquí 1 y 1, como son iguales, este tramo que está aguas abajo en 2. Esto 1, ¿no? Como es la fuente, el inicio. Bien, aquí 1 y 1 observamos que son iguales, por tanto el que sigue se va a incrementar en una unidad. ¿Está bien? Ahora tenemos aquí el 2 con el 1, ¿no? Que se están juntando. Son diferentes. Si son diferentes, entonces el mayor valor, ¿no? Ahora, para este punto, observamos que tenemos 2 y 2. Entonces, como son iguales, entonces más 1. ¿Ya? Entonces, esto es 1, esto es también 1 y 1, ¿no? Que son los inicios. Ahora aquí tenemos el 1 y el 3, entonces observamos que son diferentes, entonces tomamos en cuenta el mayor, ¿no? Aquí tenemos el 1 y el 2, como son diferentes, tomamos en cuenta el mayor. Ahora aquí, el 2 y el 3 se están juntando, son diferentes, como son diferentes, tomamos el mayor, ¿no? Ahora aquí, el 1 y el 3 son diferentes, por tanto, el mayor, que sería 3, ¿no? Entonces, este último tramo con que hemos llegado, entonces representaría el orden, ¿no? De nuestra cuenca, que sería el valor de 3. ¿Sí? Ahora sí. Ahora Ahora sí, sí. ingeniero. Gracias. Ya, con mucho gusto. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Muy bien. Entonces, continuamos. De esa forma obtenemos el orden de corriente. ¿Está bien? Bien. El otro aspecto importante es también lo que corresponde al cauce principal, ¿ya? Al cauce principal. Entonces, tenemos que determinar nuestro cauce principal. Y la pregunta es, ¿cómo determinamos el cauce principal? ¿Ya? Entonces, para determinar el cauce principal, nos dice lo siguiente. Para determinar el cauce o colector principal, se debe avanzar desde la salida, ¿ya? Desde la salida de la cuenca, hacia aguas arriba, ¿ya? Nos tenemos que ir hacia aguas arriba. Siguiendo la corriente de más alto orden, hasta alcanzar una bifurcación de dos corrientes de igual orden. Luego, la rama o cauce que tenga mayor área de cuenca es seleccionada. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con ello? Lo vamos a ver nuevamente a través de este ejercicio que hemos hecho para obtener el cauce principal. Atentos, por favor. ¿Ya? Voy a utilizar mejor un color verde para que esto se note mejor. Entonces nos dice que partimos, ¿no? De la salida de nuestra cuenca, que llegaría a ser este punto, ¿verdad? Entonces nos dice que tenemos que ir hacia aguas arriba siguiendo la corriente de más alto orden, ¿no? El más alto orden, entonces, que tendríamos sería, pues, este valor de 3 que estamos viendo ahí, ¿no? Entonces, tendríamos que pintarlo aquí, de esa forma, ¿no? Ahora, aquí en este punto de bifurcación, ¿no es cierto? De bifurcación, entonces tenemos dos alternativas, el 1 o el 3, y nos dice que tenemos que ir por el lado de mayor orden, en este caso el 3. Entonces pinto de esa forma. Ahora nuevamente llego a una bifurcación. Tengo el 2
y el 3. Entonces el de mayor orden es 3, por tanto pinto el lado izquierdo. Nuevamente por aquí 1 y 3, mayor orden el de la derecha y lo pintamos de esta forma. Bueno, aquí está el detalle. También punto de bifurcación, izquierda 2, derecha 2. Ambos tienen el mismo orden. ¿Qué hacemos al respecto? Entonces nos dice que tenemos que ir por el lado que tenga mayor área de aporte. Entonces vamos a ver los áreas de aporte de estos dos ramales, ¿no? Podría ser algo así de forma aproximada que voy a ir graficando. Algo ahí, ¿no? Entonces vamos a suponer que de este lado, su área de aporte del lado izquierdo llegue a ser todo eso que estoy achurando todo, ¿no ve? Entonces pregunto, ¿cuál tiene mayor área de aporte, el de la izquierda o el de la derecha? Observamos que es de la izquierda, ¿no? Sí, de la izquierda, ¿verdad? Sí, Ya, muchas gracias. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Aquí tenemos que comparar el tema del área de aporte, ¿no? Entonces, como el de la izquierda tiene un mayor área de aporte, entonces nos vamos por este lado izquierdo. ¿Está bien? Llegamos a este punto y nuevamente, ¿no? Observamos que ambos tienen el mismo orden, entonces de la misma forma tenemos que comparar el área de aporte de cada ramal, ¿no? Entonces si fuera, voy a suponer que es el del lado izquierdo, entonces me voy a ir y lo voy a churar de esa forma. Entonces si observamos desde este punto hasta este punto, se ha formado, ¿no? Esta línea que estamos observando y eso llegaría a ser nuestro cauce principal, que es lo que estamos buscando, ¿verdad? El cauce principal, ¿no? Entonces, en este ejemplo, lo estamos encontrando de esa forma, ¿ya? Entonces, de esa forma determinamos el cauce principal. ¿Está bien? ¿Qué nos interesa del cauce principal? Pues nos interesa el tema de la longitud, ¿no? Entonces, la longitud del cauce principal es una magnitud de efecto importante en la respuesta hidrológica de una cuenca, ¿no? En un río corto, por supuesto, los efectos de la precipitación en la cuenca se van a sentir más rápidamente, ¿verdad? Porque tiene una menor longitud versus un río largo, ¿no? Entonces, de esa forma eh, afecta, ¿no? Lo que es el tema de la longitud del cauce principal, ¿no? Los caudales promedios mínimos y máximos aumentan con la longitud del cauce principal, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente si la longitud del cauce principal es mucho más grande, entonces significa que tiene más oportunidad de almacenar mayor volumen, ¿no? Y por ende mayores caudales que tendríamos, ¿no? Ese es un aspecto clave. Bien, en cuanto al cauce principal, como también es importante el tema de la pendiente, que lo hemos visto la pendiente de la cuenca, pero ahora la pendiente enfocándonos solo en el cauce principal, ¿no? La pendiente del colector principal se relaciona con las características hidráulicas del escurrimiento, en particular con la velocidad de propagación, ¿no? De las avenidas y con la capacidad para el transporte de sedimento. El criterio de cálculo simplificado consiste en dividir el desnivel del río entre su longitud media medida en planta. A ver, la forma de obtener, ¿no? De forma mucho más rápida es de la siguiente forma, ¿no? Aquí tenemos nuestro cauce principal, entonces lo único que uno tiene que hacer es determinar la cota en este punto, la cota en este punto aguas arriba, ¿no? La cota inferior, ¿no? A ver cómo estamos viendo aquí, ¿no? Las cotas respectivas, ¿no? Y esa diferencia de cotas va a ser para nosotros H, ¿ya? H. Versus L, que lo vamos a tener de esta forma, y eso nos va a dar la pendiente que estemos buscando de la pendiente de nuestro cauce principal, ¿no? De esa forma. ¿Sí? Entonces también en lo que se refiere a la clasificación de la pendiente del cauce principal, lo mismo que hemos visto, ¿no? Para una cuenca. Llano, suave, accidentado, accidentado, fuertemente accidentado, escarpado y muy escarpado, que es mayor a 50. ¿Ya?
Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bien. Ahora vamos a ver algo muy importante, lo siguiente. Desde el lugar más lejano de la cuenca hasta el punto de salida, ¿no? Entonces, vamos a tener la gota más alejada, vamos a suponer en este punto, ¿no? Entonces, esta gota más alejada, entonces va a ir recorriendo, ¿no? De esa forma. Y le va a tomar un cierto tiempo hasta llegar al punto de salida de nuestra cuenca, ¿no? Entonces, a eso es lo que le llamamos el tiempo de concentración, ¿ya? Es el tiempo de viaje, ¿ya? De la gota más alejada, ¿ya? El tiempo de concentración, ¿no? Si punto de salida, ¿ya? Ese es el tiempo de concentración, ¿ya? No nos olvidemos entonces. Es el tiempo de viaje de una gota de agua que escurre superficialmente desde el punto más alejado hasta el punto de salida, ¿no? De la cuenca. ¿De acuerdo? Este concepto es súper importante, ¿ya? El tiempo de concentración. ¿Por qué? A ver, analicemos y reflexionemos lo siguiente. Ese tiempo de viaje, a ver, les pregunto por favor, ese tiempo de viaje, el hecho que le tome una mayor velocidad o una menor velocidad, ¿de qué dependería? ¿De qué llegaría a depender de una mayor o menor velocidad de viaje de una gota? Su respuesta. Depende del caudal IG. Ya. Nos vamos a enfocar en términos de las características, ¿no? Que acabamos de ver de nuestra cuenca. ¿De qué podría depender? A De ver, la pendiente IG. excelente, de la pendiente. ¿De qué pendiente? A ver, escribamos sus respuestas aquí en el chat de Google Meet, por favor. A ver, muy bien, la pendiente. Excelente respuesta, ¿verdad? Por supuesto, la pendiente es fundamental. Puede ser la pendiente del cauce o puede ser la pendiente de la cuenca, ¿no es cierto? Que incide. Por supuesto, mayor pendiente, el agua se va a mover mucho más rápido. ¿Qué más? ¿Quién más podría incidir? Pendiente del cauce principal, muy bien. Entonces, los investigadores, muy bien, la gravedad, bueno, la gravedad siempre va a estar presente, ¿verdad? De forma constante, ¿no? Los investigadores, y bueno, repito nuevamente, hay que agradecer siempre a los investigadores, ¿no? Que se han quemado las pestañas, nuestros amiguitos que hacen su maestría, su doctorado, postdoctorado, ¿no es cierto? Nuestros amigos profesor. Eh, Les cuento que, bueno, ellos se queman las pestañas, ¿verdad? Y fruto de todo ese trabajo es justamente el planteamiento, ¿no? De lo que son estas ecuaciones. Y miren, algunos han encontrado que el tiempo de concentración,
Ya, miren, les voy a mostrar 4 ecuaciones, ya, de los que se destacan más: Kirpich, Temes, Pacini y Pizarro. Pero si ustedes colocan tiempo de concentración en internet, les va a aparecer bastante, bastante. ¿Por qué? Porque es un concepto súper, súper importante, ¿ya? Por ello. Entonces, estos investigadores, Kirpich, Temes, Pacini y Pizarro, de ello hay varios, algunos, bueno, aquí tenemos el planteamiento de sus ecuaciones respectivas, ¿no? Algunos han encontrado a través de sus investigaciones que está en correlación de la longitud del cauce principal. Otros, como ustedes han indicado, dependería de la pendiente del curso principal. Han tomado la diferencia de cotas del que estábamos hablando. También han encontrado que el área de drenaje también es un factor clave, ¿no? Entonces, de esa forma, por ejemplo, vamos a ver, Kirpich toma LP, que es la longitud del curso principal, ¿no es cierto? Y, a su vez, la pendiente del curso principal, ¿no? También Temes lo mismo toma, ¿no? La longitud y pendiente del curso principal. Pacini, aparte de tomar estos dos, entonces ha encontrado que el área también incide, ¿no? Y Pizarro encuentra la diferencia de cotas, ¿no? Y la longitud del curso principal, ¿no? Entonces tenemos ahí estos 4 investigadores, ¿no? Que han planteado sus respectivos. Las más destacan porque hay varias, pero siempre hay algunas que se destacan más, ¿no? Entonces, ahí tenemos la propuesta de lo que corresponde al tiempo de concentración, ¿no? El tiempo de concentración. Entonces, ¿qué dice? Atento. Nuestro objetivo es lo siguiente. Hemos dicho que lo que nos interesa es el caudal aquí, en la salida de nuestra cuenca, ¿verdad? Lo que nos interesa es el caudal, la respuesta hidrológica de nuestra cuenca, ¿verdad? Hemos dicho que hay 2 factores. Uno, lo que se refiere a las características hidrogeomorfológicas de una cuenca. Y el otro factor es el comportamiento o las características de la precipitación, ¿verdad? Estamos viendo inicialmente las características hidrogeomorfológicas de una cuenca. Entonces, algo que por favor les voy a pedir que lo tomen en cuenta y nunca nos olvidemos es lo siguiente. Todo lo que hasta este punto hemos visto, todas esas características, el área, la forma, la longitud y todo eso, estaría resumido en términos del tiempo de concentración, ¿ya? Este tiempo de concentración estaría resumiendo el comportamiento de nuestra cuenca, ¿ya? Entonces, no nos olvidemos de tiempo de concentración. Entonces, cuando pensemos en la cuenca, en resumen, pensaremos en el tiempo de concentración. Y a futuro, cuando veamos precipitación, les voy a pedir, ¿recuerdan del tiempo de concentración? Les voy a preguntar. Entonces, ahora está súper claro, ¿no? El tiempo de concentración. El tiempo que le demora a la gota más alejada, ¿no? En llegar a la salida de la cuenca. ¿De acuerdo? Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Muy bien. Hablemos algunos aspectos para finalizar esta clase. La cuenca como un sistema, ¿ya? Como un sistema. ¿A qué se refiere la cuenca como un sistema? Este concepto, por favor, es muy importante que siempre lo tomen en cuenta, ¿no? Dentro de este sistema hay ciertos subsistemas, como por ejemplo el aspecto biológico, lo que sería la parte forestal, ¿no es cierto? La parte física, que serían los suelos, la parte económica, que sería la producción agrícola, la parte social, que sería la comunidad, ¿no? Entonces, cuando pensemos, ¿no? En una cuenca, ya una cuenca,
Entonces, siempre consideramos que hay estos subsistemas, ¿no? Un aspecto biológico, físico, económico y social, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta estos aspectos del subsistema? Por lo siguiente, ¿no? Puede haber dos aspectos importantes, ¿no? Uno, ciertas acciones conservacionistas o bien el uso irracional, ¿no? Vale decir, imagínense si hay una desforestación, ¿no es cierto? De repente una desforestación, las consecuencias se van a ver aguas abajo, ¿no es cierto? Se realiza algo aquí y los efectos se van a ver aguas abajo, ¿no es cierto? Porque todo esto está funcionando en término integral, ¿ya? Es por eso que decimos, acciones en la parte alta pueden afectar en las partes bajas, ¿no? Acciones en las partes bajas pueden incidir en las partes altas. Hay una correlación, ¿está bien? Entonces, es por eso que cuando nosotros, si aquí en este punto tenemos inundaciones, tenemos problemas terribles, entonces está sucediendo algo aquí en la parte de aguas arriba, ¿no? Puede estar viendo una desforestación, puede ser que de repente, por un aspecto social, de repente no se esté haciendo, ¿no? Lo que hemos estado hablando, eh, el cultivo así como tendría que ser con los surcos que tendrían que estar, ¿no es cierto?